un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui. Y el saludo para todos nuestros amigos en esta mañana. Saludo para ti, caballero, para ti, señora, para los jóvenes, los niños. A levantarse, a levantarse. El frío está cada vez más intenso, pero hay que abrigarnos, hay que abrigarnos. Hatuna peiku, kangunap, hatuna peiku, marcaricui, kunan tutamanta, asepes karishanchisñariki, ishkechunka pusajniok punchao, junio quilla nescapiña. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de labores en esta mañana, César Loaiza. Muy buenos días, Liz. Hatuna paikuita, chasquiricamuichis, mamitakuna, papitucuna, huayricuna, panaicuna, no caikuña, caipiña, taricamuseco, caicasianiqui, informativo, Willaricui. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos quienes se están integrando a esta hora de la mañana al informativo Willaricui en sus diversas plataformas, a través del Facebook, a través de la frecuencia modulada estéreo, a través de la amplitud modulada en diferentes localidades de nuestra, en este caso pues, de nuestra región Apurímac y en nuestra provincia Cotabambas. Hatuna paikuita, mamitakuna, papitucuna, chasquiricamuichis, no caikuña, caipiña, calleriseiku, kai informativo Willaricui, mamitakuna, papitucuna, kunan punchaypaj, 28 de junio. Mañana está de fiesta el distrito de Akira. Está festejando pues un añito más de creación política. Feliz aniversario a nuestros amigos del distrito de Akira y el saludo correspondiente desde aquí, desde Radio Surfui, la voz de todos. Hatunapaikuita, chasquiricamuich, huaracochacuna, mamitakuna, papitucuna, jaca y distrito de Akira Nescapi, al señor alcalde, al señor Gonzalo Paz, también el abrazo correspondiente desde las frecuencias de Radio Surfui, la voz de todos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Willaricui. Así es, y bueno, de hecho hoy vamos a estar hablando ampliamente, escuchando seguramente el saludo de la primera autoridad del distrito de Akira. Y bueno, si usted quiere sumarse, quiere saludar a su distrito y usted está escuchando en alguna región de nuestro país, está en alguna ciudad y quiere saludar pues por su 165 aniversario de creación del distrito de Akira, ahí están las plataformas, puede usted dejarnos el mensajito. A través del Facebook, puede usted dejar también a través del WhatsApp al 974-7824. Nosotros las vamos a leer en esta mañana. 6 de la mañana con 39 minutos. Y bueno, vamos a estar justamente hablando del aniversario de este distrito importante, distrito de Akira, en el plano local. También en esta edición, César, vamos a dar a conocer a nuestra población con respecto a este proyecto importante. Pues hay que resaltar y dar a conocer a la población el proyecto cultural educativo Tesoros de Apurímac por las huellas de Antonio Raimondi, así lo han denominado. Y bueno, es un trabajo, es un proceso ya que se viene desarrollando en realidad desde el mes, entendemos todavía meses anteriores de abril, digamos, pero en abril se ha oficializado, digamos, el lanzamiento. Y bueno, se viene todo el proceso. Hoy vamos a estar dándoles a conocer en qué etapa está
están, cómo se viene trabajando las instituciones educativas, los estudiantes, los directores, los profesores, también la participación de los padres de familia. Y bueno, de hecho, el día 30 de junio se está desarrollando pues una importante exposición, la inauguración de lo que viene a ser esta muestra de los legados de Antonio Raimondi, y esta muestra se va a desarrollar, esta inauguración se va a desarrollar ¿dónde? En la provincia de Abancay, en la capital de nuestra región Apurímac. Así es que la invitación a todos nuestros amigos para que puedan participar. Esta exposición de el legado de Antonio Raimondi va a estar pues desde el 30 de junio hasta el 19 de septiembre, aperturada totalmente gratuito al público de lunes a viernes. Así es que la invitación está hecha para todos nuestros amigos en la región Apurímac. Importante lo que viene anunciando nuestros amigos de la Dirección Regional de Educación y también este museo pues de Antonio Raimondi. Otro tema importante, Lisbeth, también en el plano nacional es lo que está aconteciendo con nuestro presidente Pedro Castillo. Se ha anunciado una marcha y bueno, ya hay en este caso pues paro por parte de transportistas de carga pesada, ¿no? Aparte que también en este caso el SUTEP también está anunciando movilizaciones y medidas de fuerza, y al respecto también el señor Pedro Castillo ha quedado un poco mal parado con el pronunciamiento de la Universidad Particular César Vallejo respecto a su tesis. Mencionan que sí hay plagio, que sí hay copia en lo que viene a ser la tesis de posgrado que habría desarrollado el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, lo que está generando bastante controversia en nuestro país. Y bueno, ahí están haciendo pues el llamado también a la calma a nuestros amigos en diferentes pues redes sociales. Nos vamos con más información, vamos a ir con los titulares en unos instantes. Esto también lo vamos a ampliar más adelante. Guayquicuna Panaicuna, 6 de la mañana con 44 6 de la mañana con 42 minutos, con 42 minutos. 42 minutos. Así ya. Es, ahí está la hora exacta a levantarse. Y bueno, de hecho también salió pues a decir algo más, obviamente, Francisco Sagasti. Él dijo: jamás he escondido mis reuniones con el presidente Pedro Castillo. Bueno, él dice, pero bueno, detrás de ello no sé si en algún momento tuvo o no tuvo, pero bueno, él ha dicho que no ha tenido ninguna reunión escondido, parecido, digamos, que el presidente actual, Pedro Castillo. El exmandatario aclaró pues que sus reuniones con el actual jefe de Estado han sido registradas y que esta especulación se debe a que no soportan, dice, que haya existido pues un presidente que nunca recibió a un contratista del Estado. Y bueno, ahí están entonces las manifestaciones también de Pedro, en este caso de Francisco Sagasti. Vamos a estar ampliando obviamente toda esta información. Y bueno, ahora sí, nos vamos ya a nuestros titulares, a la información traída para ustedes en esta mañana. Hoy, martes 28 de junio de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nuestra reflexión. Nos vamos de inmediato con la frase del día. ¿Qué es lo que nos dice la reflexión para el día de hoy, 28 de junio del año 2022? Dedícate a sentirte bien contigo mismo. Es con quien pasarás el resto de la vida. A ver, repetimos. Dedícate a sentirte bien contigo mismo. Es con quien pasarás el resto de tu vida. Nadie más. Claro, imagínate, pues, ¿no? Tú mismo decides ser feliz, tú mismo decides ser infeliz. Entonces hay que decidir, pues, y sentirnos bien, por supuesto, con nosotros mismos. Hay que sentirnos bien porque obviamente nosotros mismos nos acompañaremos a lo largo de la vida. 6 de la mañana con 44 minutos. Ahora sí, nos vamos un día como hoy. Nos vamos al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? 6 de la mañana, 44 minutos. Un día como hoy, y bueno, celebramos, ¿qué día? El Día Nacional del Ceviche. El día de hoy, 28 de junio, se celebra pues el Día Nacional del Ceviche. Lo que no me queda claro es si se escribe con V o con B. Ambos, justo yo en algún momento también tenía esta duda, obviamente, porque lo veía escrito con V o con B. Es válido. Es válido. Es válido, dice ambos. Que con ambos. Con Muy V bien. puede ser con B, es válido en cuanto al ceviche.
muy bien, en cuanto solamente al ceviche peruano. Nada más. 6 de la mañana con 45 minutos, nos vamos con más aquí en un día como hoy. ¿Qué aconteció un 28 de junio del año de 1679? Beatifican a Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo pues de Lima, considerado el protector de los indígenas. Fue en este caso pues infatigable misionero que con gran organizador de la iglesia sudamericana. Fue beatificado por el Papa Inocencio, en este caso 11, ¿no? Y canonizado por Benedicto XIII en 1726. En 1983, Juan Pablo II lo proclama patrón del episcopado de Latinoamérica al señor Santo Toribio de Mogrovejo. Ahí está entonces toda la historia, todavía desde 1679. Nos vamos a 1708. Muere don Melchor de Liñán, virrey del Perú. Entre tanto, un 28 de junio del año de 1914, en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, asesinan pues al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Asturias y Hungría, que fue pues la chispa que provocó la Primera Guerra Mundial. Esto fue tras la muerte pues de este duque allá en Sarajevo, esto en el año de 1914. Con esto se desencadena la Primera Guerra Mundial, en la que también pues Alemania se ve derrotada pues en esa Primera Guerra Mundial. 6 de la mañana ya con 46 minutos. Un día como hoy viajamos a 2009. La ciudad sagrada de Caral es declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Caral, ubicada en el Valle de Supe, a 184 kilómetros de Lima, pues se desarrolla hace más de 5.000 años y fue la civilización más antigua de América y un estado política, económica y socialmente consolidada, contemporánea a las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Bueno, y Morazña, 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos con nuestros titulares en el plano local, regional y nacional en el informativo Huillaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 6 de la mañana con 47 minutos. Titulares para esta mañana en el plano local. Y la Gerencia de Desarrollo Económico Local, mediante el proyecto Mejoramiento de la Producción de Frutas en los valles interandinos de los distritos de Tambobamba, Mara, esto en nuestra provincia de Cotabambas, apoyaron para la participación en el trueque realizado pues por el Día del Campesino. Las siguientes comunidades pues fueron apoyadas y participaron de este trueque: Apumarca, Pampura, Taripaya, Acuera, Patirara, Huayuyo, Catina, Llactacunca, Chacaro, Misca. No conozco muchos lugares de ellos. Racati, Quillilli. ¿Dónde estará Quillilli? Pamparqui y Churo. Bueno, esas comunidades bastante alejadas de nuestra provincia de Cotabambas, quienes han participado de este intercambio, este trueque en la provincia de Cotabambas. 6 de la mañana. Por el Día del Campesino, el 24 ha sido, ¿no? Se desarrolló. Claro que sí. En nuestra provincia. Muchos cuentan, obviamente, de esto, que pues hay muchos de nuestros hermanos del campo que trabajan de la parte alta, digamos, trayendo la papita, trayendo el chuño, la moralla, y nuestros hermanos de la parte baja, pues llevando las frutitas, el maíz, y ahí hacen el intercambio. Qué bonito. 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos con más información, más titulares a esta hora de la mañana. Y en el distrito de Akira ya se celebra el 165 aniversario de creación política con diversas actividades desde el pasado 15 de junio. Ayer se desarrolló pues el concurso de poesía, danza y música, donde los participantes derrocharon sus dotes de artísticos. Para hoy está programado también el desfile de moda en Akira. Este desfile de moda se llama Akira 2022, así como el Festi Akira con el alcalde del distrito de hoy, en este caso de Akira. Estaremos hoy detallando las futuras actividades que se vienen por estas celebraciones en el distrito de Akira. Y el saludo en particular, ¿no?, que tiene que ya hacer llegar a este importante distrito, porque pues hoy prácticamente se desarrolla este desfile moda Akira 2022, y también desde las 10 y 11 de la mañana está ya programado
Festiakira, para que la uy. población pues pueda participar y disfrutar de todos estos artistas y no esperar, ¿no? La medianoche y nada más algunos disfrutan, digamos, esta serenata, ¿no? Claro. Entonces, la idea con esta gestión que hemos visto en Akira es que pues la serenata prácticamente inicia a las 10, 11 de la mañana. 11 de la mañana con grupos de la localidad y ya al promediar las 8, 9 de la noche ya va a estar terminando seguramente esta serenata. Es probable. La idea es que la gente vaya a descansar temprano para que al día siguiente todos desfilen con ganas, con ánimo y con fuerza. Y Morazña, Guayquicuna, Panaicuna, 6:50, vamos con más titulares aquí en el informativo Huillaricuy, ama con Caruichichu, casi Enrique, que hay Guaira Guasinchis, casi Enrique, número telefónico Nesca, 974-78-2420, pueden escribir sus mensajes al WhatsApp de la radio. Así es, y nos vamos ahora sí, la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos a través de la Oficina Municipal del Centro Integral de Atención a Adultos Mayores han realizado taller de alfabetización a los adultos mayores de los centros poblados, comunidades, anexos del distrito de Tambobamba sobre el manejo, escuche bien, de la tarjeta multired. Es importante y necesario dar pues o enseñar el uso a nuestros adultos mayores y justamente este taller pues se ha realizado con la finalidad de facilitar el cobro del programa de estado de pensión 65 para los adultos mayores. Con la obtención de esta tarjeta, nuestros ancianos ya no harán pues largas colas en los bancos, ellos podrán cobrar sus pensiones pues en cualquier agente multired sin la necesidad de estar haciendo estas inmensas colas. Claro que sí, importante, porque muchas veces muchos inescrupulosos se aprovechan pues de los abuelitos al no saber usar sus tarjetas para retirar su dinerito. Y Morazña, 6:52, vamos con más titulares aquí en Huillaricuy. Y el 4 de abril del 2022, el gobernador regional de Apurímac oficializó el lanzamiento del proyecto cultural educativo Tesoros de Apurímac por las huellas de Antonio Raimondi. En el marco del convenio con la minera Las Bambas, la Dirección Regional de Educación de Apurímac, lo que permite pues el acceso a la información valiosa del trabajo del investigador italiano Antonio Raimondi en la provincia de Abancay. Se está lanzando pues el próximo 30 de junio la exposición de los legados y lo que nos ha dejado el investigador italiano Antonio Raimondi en nuestro país. De hecho que hoy vamos a estar ampliando sobre esta información, pero les vamos adelantando que el objetivo de este proyecto pues ha sido, digamos, y el firmar este convenio con los estudiantes, docentes que vienen realizando ahora mismo ellos y han realizado todo este proceso de investigación sobre los recursos de la región, los hallazgos identificados por Antonio Raimondi y aquellos pendientes también que existen en nuestra región. Asimismo, dicho proyecto pues contempló los componentes como por ejemplo la capacitación a los directivos, docentes, promover concursos con los estudiantes de los niveles primaria, secundaria y el equipamiento con materiales referentes a los estudios de Antonio Raimondi en nuestra región en 90 instituciones educativas y la presentación pública y gratuita pues del Museo de Antonio Raimondi, que efectivamente justamente esta presentación es la que se va a desarrollar en los próximos días. Está programado para el 30 de junio. Y Morazña, Guayquicuna, Panaicuna, casi Ariquiña, 6 de la mañana, 53 minutos. Saludos a nuestros amigos allá en Cotabambas, Radio Poder Chasqui, a la señora Irene Arredondo. Nos dice buenos días, amigos de Radio Surfo y en Cotabambas, Poder Chasqui. Saludos a todos los oyentes. Saludos también allá en Coyulqui, a nuestros amigos de Radio Guaira, a nuestros amigos también allá en Tambobamba, donde nos viene sintonizando a través de la frecuencia modulada, y en el distrito de Mara también estamos en la FM. Guayquicuna, Panaicuna, 6:54. Vamos con más titulares en el plano regional y las visitas domiciliarias del Servicio de Acompañamiento a las Familias, SAF, del Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, se han reactivado al 100% en la región Apurímac.
favoreciendo a más de 5.895 hogares de áreas rurales que cuentan con gestantes, niñas y niños menores de 36 meses de edad en sus miembros. Entonces, estas visitas están focalizadas en nuestra región Apurímac para mejorar algunas condiciones de vida de la población más vulnerable en nuestra región. Y es importante poder pues actualizar, hay que actualizar nuestros datos. Más información en nuestra región, escuche bien, en Apurímac sancionarán a la enfermera, al técnico, pues quienes en presunto estado de ebriedad se encontraban en UCI del Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Mediante comunicado difundido por redes sociales, el director del nosocomio pide disculpas y exhorta a los ciudadanos a denunciar casos similares, pues que atenten o pongan en riesgo la salud de la población. Bueno, en otros lugares apenas te detectan un poquito de alcohol, chao. Chao. Así que ya. Hay peja machas cachas riki ajnata ñañak ella ñariki suyay charanco un jaicos conata pues chay pita riki seguramente pues el riesgo, imagínate pues borrachitos no están pues en sus cinco sentidos. Claro. Te ponen cualquier cosa de repente de medicamento, ¿quién es el pagano? Pues el paciente, ¿no? Entonces hay que estar siempre digamos vigilantes a este servicio. Bueno, lamentable lo que ha ocurrido allá en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, allá en Abancay. Y Moraña, 6:56, vamos con más titulares, nos vamos hasta la región del Cusco. En Cusco controlan pues 2 incendios forestales que se reportaron en la provincia de Quispicanches. El fuego devastó cerca de 30 hectáreas, afectando pues a viviendas, según la Oficina de Gestión de Riesgos del GORE del Cusco. En este caso, el gobierno regional del Cusco estuvo trabajando arduamente para sofocar estos incendios forestales. Así es, mucha atención, hay que cuidar nuestro campo, nuestros cerros, ¿ah? Ahora sí, pues va a iniciar ya también esto, ¿ah? Y ahorita hacepas, por primera vez en el Perú, escuche bien, del 4 al 8 de julio, se realizará en el distrito de Charati, esto en la provincia de la Convención en Cusco, pues un chocopari. ¿Ah? Sí, chocopari. Sí, masterclass internacional de chocolate y cacao peruano que permitirá, dice, la interacción de destacados expertos internacionales y estudiantes en el producto nacional y sus derivados. Estaremos yendo a Charate entonces a probar el chocolate convenciano, ¿ah? El choco, en este caso pues un festival de chocopastri, dice, pastry, ¿no? Chocopastri. Ay, qué rico. Vamos a ir a ver qué tal está la producción de chocolate allá en Charati, sobre todo la producción de cacao. Y Moraña, Guayrecuna, Panaicuna, casi Ariki, 6:57, que hay informativo, Huillarico y que hay Guayra, Huasinchispi, Surfu, Yapanchi, Rimaini, Niscapi, Mamitakuna, Papitukuna, Hakuchu, Arequipa, Yachtaman, Iman, Casian, Arequipa, Niscapi. Hay información que llega desde la región de Arequipa. En Arequipa, unos 16.000 taxistas evalúan conversión de unidades a GNV. El MINEN ha financiado por 4.300 la conversión de vehículos de gasolina a GLP o a GNV y da un bono de 1.000 soles que este gobierno pues incluirá a la región de Arequipa en el programa de cambio en este caso pues de uso de combustible, ¿no? Y muchos están ya dejando de lado la gasolina y es que se ha disparado. Lamentablemente ya estamos cerca de llegar a los 30 soles en el galón de gasolina en cuanto a la gasolina de 95 y 97 octanos. En cuanto a la gasolina de 90 octanos está entre 22 y 23 soles el galón y eso está preocupando bastante a la población porque los precios de la canasta básica familiar se han incrementado y se han disparado enormemente. Imagínese, hace más de 6 meses, hace 6 meses atrás usted podía comprar 4 huevos por un sol o 3 huevos por un sol. Ahora está prácticamente a 60, 70 céntimos 50, o a 50 céntimos y huevos pequeñitos. Y eso pues está preocupando a las amas de casa que ahora están haciendo malabares para poder preparar un desayuno, un almuerzo para la familia. Sí, entonces, es que es verdad, o sea, uno iba a algún mercadito ahí cerca de la casa, hacer compra un fin de semana, te lleva
llevabas pues 200 solcitos y traías todo, de Claro, todo. un poco más si te traías a la vendedora. Sí, traías de todo. Entonces, ahora vas, a ver, imagínate, ¿para qué te alcanza? Ay, No alcanza, Vas lamentablemente. con tus, No sé qué está pasando con el gobierno del pueblo, ¿no? Siempre con el pueblo, pero ahorita ya el pueblo está cansándose, está ingresando ya en la desesperación, Estamos viendo ya la protesta de nuestros amigos transportistas. De la parte agraria también de ya la lo han parte anunciado, agraria sí. y todo esto. Esperemos que se puedan solucionar estos problemas y se pongan pues la mano al pecho a trabajar por el Perú. Darle alternativas, Claro. alternativas a que la población pues no tenga estas necesidades y en algún momento no llegue, ojalá Dios no quiera, no lleguemos a estas necesidades de pasar hambruna y peor aún con nuestros niños, que seguramente hay muchas familias existen. Así está la situación, amables oyentes. Y bueno, escuche bien, productor, nos vamos hasta Puno, productor cafetalero puneño ocupó, escuche, el segundo lugar en competencia internacional del mejor café de calidad. Más de 80 países pues se presentaron en el concurso, pero solo 5 lograron clasificar. Y uno de Puno, el segundo lugar, imagínate. Yo en algún momento había pensado que en la convención por ahí era de repente, digamos, el mejor café, pero alguna vez alguien me dijo que no, en Puno es. En Sandia nos dicen que producen también muy buen café allá en Puno. Le vamos a preguntar a David. David Vargas, tiene es especialista en café. Sí. Entonces ya vamos a preguntarle a David Vargas. Y Moras ya 7:01 minutos. Nos vamos inmediato con más titulares en el plano nacional aquí en Huillaricui, Huayquicuna, Panaicuna. Y Moras ya, casi en 7:01 minutos. Hakuchu que hay titulares de Escahuan. Pedro Castillo no recibió a comisión de fiscalización por presunto incumplimiento del debido proceso. Dice así pues el abogado del presidente, el señor Benji Espinosa, abogado del jefe de Estado, explicó que las razones de Pedro Castillo para cancelar la cita prevista para el día de ayer lunes en Palacio de Gobierno entre Pedro Castillo y la comisión de parlamentarios que investigan pues presuntas irregularidades en su gobierno ha sido cancelada porque se dice pues que no se estaría respetando el debido proceso. Bueno, eso es el argumento de su abogado, el señor Benji Espinosa. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque la investigación va a continuar por parte de la Fiscalía, por parte de la Comisión del Congreso, porque ha habido algunas irregularidades en el caso pues de Zaratea. algunas concesiones allá en Zaratea, en su despacho presidencial del señor Pedro Castillo, el tema del puente Tarata, en fin, hay mucho que explicar en los pocos meses que lleva en el gobierno pues el señor Pedro Castillo. Pero finalmente Pedro Castillo es el único, ¿no? Quien digamos quedó ayer mal parado porque pues con bombos y platillos, él mismo lo ha anunciado la semana anterior hasta el último día, sábado, domingo, seguía anunciando que él iba a responder todas las preguntas que se le iba a hacer, pero a la última hora, y fue terrible porque creo que unos minutos faltando prácticamente para que vaya esta comisión, digamos, pues llegó el documento por mesa de partes virtual y finalmente recién se enteraron cuando ya estaba en camino, pero realmente una cosa que pues yo creo que tenga que refrendar su palabra el señor presidente, ¿no? Si digo algo, pues en la medida posible tengo que cumplirla, ¿no es cierto? Así está la situación. Bueno, Pedro Castillo podría ser acusado constitucionalmente por no responder ante la Comisión de Fiscalización, de acuerdo con el constitucionalista Omar Cairo. El no comparecer ante el grupo de trabajo parlamentario constituye una infracción constitucional que podría conllevar a una posible suspensión, destitución o inhabilitación del presidente Pedro Castillo. Bueno, ahí está. Las decisiones las toma el presidente de la República, el señor Pedro Castillo. De verdad, hay bastante pan que rebanar en todo lo que se acontece en nuestra política peruana. Pues, Chaimi Casen, información, Huayquicuna, Panaicuna. Y al respecto, César, la fiscalización entregará este jueves 30 de junio el informe final sin el testimonio de Pedro Castillo. Arturo Alegría, integrante de la Comisión de Fiscalización, señaló que no tendría caso solicitar otra ampliación de plazo de trabajo del grupo parlamentario
parlamentario, ya que resulta pues evidente que el jefe de Estado no planea rendir su testimonio y contribuir al informe final. Bueno, O sea, ahí sí está o sí, la con su testimonio información. o sin su testimonio, pues obviamente el 30 se va a entregar en todo caso este informe final. 7 de la mañana con 4 minutos. Y otra información que preocupa a nivel nacional, sobre todo a todas las personas y periodistas que ejercen pues esta profesión, ¿no? Como es el periodismo, y es que el Poder Ejecutivo estaría pues tratando de ya dar como ley de repente un proyecto ley que atenta pues contra la libertad de expresión y que de alguna manera permitiría que no se puedan sacar muchos documentos o no se puedan hacer público algunas investigaciones. El Consejo de Prensa del Perú calificó como un atentado a la ciudadanía el proyecto de ley del Ejecutivo, óigalo bien, del Ejecutivo, que penaliza la filtración de información fiscal. La iniciativa del Poder Ejecutivo buscaría evitar que la población, en este caso, no conozca las investigaciones fiscales, según afirma el Consejo de la Prensa. ¿Qué les parece? Entonces, mucha preocupación. Mucha preocupación y en realidad, oye, me está investigando la Fiscalía y mejor que nadie sepa estas investigaciones. Hay que callar a la prensa, hay que sacar una ley para que la prensa esté prohibida de sacar cualquier documento, cualquier investigación y pueda difundirlo. Bajo una ley vamos a ir callando a la prensa. Oiga, y eso es del Ejecutivo, ¿ah? Del Ejecutivo. Del Mucho cuidado con esta ley y ojalá no prospere. Ojalá que no prospere. ¿ah? Y el Consejo de Prensa del Perú ya ha emitido pues su opinión respecto a este tema. Sí, ojalá no prospere. O algo tenemos que esconder. Algo. ¿Tenemos miedo? Sí, pues sí. ¿Tenemos por miedo? Eso, no sé, a los medios de comunicación se le tiene temor, miedo, por eso es que no se dan las declaraciones también. Si algo está transparente, si las cosas que yo estoy haciendo es verdad, está pues acorde a la ley, a nuestra Constitución, ¿por qué tendría que tener temor en todo caso, no es cierto? Bueno, es una pregunta nada más. Es una práctica que se está desarrollando en muchos lados, Lisbeth, ¿no? Hay en este caso pues actos públicos que se están desarrollando, por ejemplo, en nuestra provincia de Cotabambas, y muchas veces, ¿no? No están dejando ingresar a la prensa. No, la prensa no hay que entra. grabar nada de grabación. O si no, entra, no, la prensa que yo quiero nomás entra, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, pues? ¿Dónde está la libertad de expresión, la libertad de información? Se supone que cuando hay funcionarios públicos en diferentes mesas de diálogo, en diferentes espacios de trabajo, si hay funcionarios públicos, entonces esa mesa ya es pública, claro. Ya es donde puede la prensa actuar, porque ahí tenemos funcionarios públicos que están recibiendo un dinero del Estado, de nuestros impuestos, y ahí se debe informar, se está haciendo su trabajo y se tiene que ver si se está haciendo bien el trabajo o no, y la prensa tiene toda la libertad de informar. Así es que estas prácticas se deben dejar de lado. Sí, no, y también no hay mucha lógica, César, porque claro, el pedido es a nivel nacional, se da a conocer los incumplimientos, que no sé cuántos, se pide a la población que se muestra, digamos, todos estos pedidos, y de pronto cuando ya vienen en camino las soluciones, no queremos que nadie se entere, que nadie sepa. Por favor, esos pues acuerditos lo vamos a hacer así, a escondiditos nomás, calladitos entre nosotros nomás, por favor, no tiene que enterarse la prensa de los nuevos acuerditos y de nuestros nuevos pedidos. Claro. Ojo, el tema de las mesas en la provincia de Cotabambas están bajo una resolución con los supuestos compromisos incumplidos o con los compromisos incumplidos por parte de la empresa minera, no sobre nuevos pedidos. No se ha fijado pues a ver nuevas consideraciones, nuevos pedidos en estas mesas. No, lo que se tiene que hablar, porque se ha hablado bastante en todos los medios a nivel nacional de que ha habido incumplimientos, no nos cumple la empresa, no nos ha cumplido con sus compromisos y todo nos ha engañado. Bueno, se está revisando para ver y hacer que la empresa también cumpla con estos compromisos que no se han cumplido, pues según lo que se ha ido denunciando, ¿no? Sí, y es justamente esta revisión de los incumplimientos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos público? ¿No? Hagámoslo público, que sea a nivel nacional, en todo caso, la revisión de estos incumplimientos.
por ahí como que a veces, sinceramente, no entendemos, pues, las personas quienes estamos en los medios de comunicación y efectivamente queremos informar, queremos ser transparentes en todo lo que decimos y hacemos, pero no se está dejando, pues, en este caso a los medios de comunicación ingresar a estos mesas de trabajo. Ojalá, en verdad, las autoridades, los directivos, digamos, de estas comunidades puedan repensar y hagamos público para también la transparencia de ustedes mismos como autoridades de sus comunidades, de ustedes mismos como autoridad de sus distritos. Para evitar suspicacias, claro, ¿no? porque si no, la población misma, a ustedes como representantes de sus comunidades, pues les van a cuestionar en adelante qué cosa usted habló, qué cosa usted acordó, dónde está, digamos, no sé, la fotografía o algún video o algo. ¿Y qué va a decir pues usted? No acordé esto, entonces probatorios. Es mejor que lo hagamos público para que no haya suspicacias. Claro que sí, como dijo mi abuela, quien no la debe, no la teme. Y ahora ya 7:10 en el informativo Huillarico y nos vamos con los titulares en el plano internacional. La información internacional nos trae para esta mañana. Misil ruso impacta en centro comercial de Ucrania. Al menos 13 muertos y más de 40 heridos. El ataque causó un número de víctimas civiles imposible de imaginar, comunicó así el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hay un operativo de rescate trabajando en el lugar, manifestó. Ay, Dios mío, que ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar con este problema entre Rusia y Ucrania? Y ahora ya 7:10. Vamos con más titulares en el plano internacional. Y toro de Plaza Derrumbada en Colombia murió acuchillado y golpeado, reveló así la senadora en este caso de este país, la senadora Andrea Padilla Villagarra. Denunció el salvajismo con el que murió un toro que escapó de la plaza tras un derrumbe. Ha sido pues maltratado. Y han sido afectados muchos, se ve pues ahí en las fotografías, en los videos, muchos colombianos que obviamente estaban viendo el espectáculo, salió el toro, entendemos que hay 2 muertos hasta ayer y muchos heridos que han llegado y muchos en un estado crítico. Y bueno, de hecho, y al toro pues acá dice, ¿no?, la información que han tenido que matar, acuchillado, golpeado, obviamente el animal, después de haber hecho todo este fainón. Más información en el plano internacional. Jair Bolsonaro dice que Brasil trabaja para pues ofrecerle asilo a Yanina pues Áñez, dijo pues la expresidenta, ¿no es cierto?, de Bolivia. Haremos, dijo, lo posible para que venga a Brasil, así ha dicho Jair Bolsonaro. Afirmó pues quien consideró que se trata de una presa injustamente, dice él, por unos presuntos actos pues antidemocráticos después de que ganó el grupo simpático al presidente Evo Morales. Bueno, en todo caso, Jair Bolsonaro estaría dispuesto a darle un asilo político a Yanine Áñez, expresidenta de Bolivia, después de todo lo que ha acontecido pues en este país tras las elecciones de Evo Morales hace ya 2 años. ¿No? Así es, rápido pasó y mira pues la señora ahí está detrás de las rejas. 7:12 a.m, nos vamos a la información deportiva. ¿Qué tenemos en el plano deportivo? Gianluca Lapadula se despidió del Perú con este mensaje: la gente me ayudó a superar el repechaje. Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana, acabó sus vacaciones en el Perú para retornar a Italia, donde definirá su permanencia en el Benevento. Se fue Gianluca Lapadula. Después de haber disfrutado de la ciudad del Cusco también. También, ¿no? Sí, de Cusco, fue hasta Machu Picchu y varios lugares, ¿no?, ha visitado. Por otro lado, Alianza Lima, Paulo Guerrero pues se dijo pues que se sumará al plantel de cara al torneo Clausura. La llegada de Paulo Guerrero a Matute no se dará así, lo pudo pues conocer en todo caso los medios de deporte, pues, y el experimentado atacante aún quiere seguir, dice, en su carrera en un equipo del exterior. Bueno, entonces no se va a sumar a Alianza. Todavía no va a llegar todavía él, bueno, uno de nuestros referentes en el ataque
de la selección peruana. Vamos con más titulares en el plano deportivo y todo listo para el nuevo reto de su carrera. En este caso, Roberto Villamarín fue anunciado como el flamante refuerzo del Carlos Manucci. El lateral extremo deja las filas del Universitario de Deportes para sumarse al combinado trujillano y reforzar la banda derecha ante la lesión del señor Carlos Neira. Esto y mucho más aquí en el informativo Willaricui a través de Surfui, la voz de todos. Nos vamos a una pequeña pausa, retornamos. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en Agusco, no ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Tenemos aquí alumnos que van a trabajar y para el equipo tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Caína poncho ñoja, tarircurane, patán, llajtate, entonces, si hay teja, caína poncho, todos a 3 de la tarde mantan nevada, callaricaraña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuamba cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Willaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos.
horas, Ñahuaycaicuna, Panaicuna, que hay Guayrabasinchispis, Surfu, Yapanchis, Remaining, casi Ariquiña, 7:18. Saludar a todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana se vienen integrando pues a la señal de Radio Surfuy aquí en Cotabambas, Guayrabaicuna, Panaicuna. Iman casi Ariqui información, vamos con las noticias en el ámbito de la región Apurímac, casi Ariqui información, Cancunapas, Mamitacuna, Papitucuna, que hay informativo Huillarico y Nescapi, que hay provincia de Cotabambas de Escapi. La gestión del señor Baltasar Lantarón, según información, solo ha gastado el 27.7% del presupuesto de inversiones. A 6 meses de culminar su gestión, el Ejecutivo, en este caso, la ejecución presupuestal avanzada a paso de tortuga, en este caso avanza en la región Apurímac, según se dio a conocer. A 6 meses de culminar el mandato, la gestión del señor gobernador Baltasar Lantarón ha gastado apenas 27.7% del presupuesto invertido, de acuerdo pues a la información oficial publicada por el portal Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Según el mismo portal, de los 482 millones de soles que recibió pues el gobierno regional, solo 198 millones de soles asignados por, en este caso, el país han sido invertidos en diferentes obras. Según se dio a conocer, no se ha ejecutado al 100% o no se está ejecutando pues en gran avance los presupuestos del gobierno regional de Apurímac, según da a conocer este medio de comunicación. Apenas el 27.7% del presupuesto del gobierno regional estaría ejecutado, lo que haría pues que esta gestión esté avanzando pues a paso de tortuga, según se da a conocer, con lo que viene a ser la ejecución de los presupuestos. ¿Qué les parece? Chaimi Casanriqui, información. Y preocupa para todo el país de que el gobierno regional de Apurímac no esté pues ejecutando de una manera ágil y eficaz, eficiente, ¿no?, lo que viene a ser sus presupuestos. Bueno, Chaimi Casanriqui. Hay presupuesto, pero no se está avanzando en el gasto. ¿Qué está pasando? A ver, ahí pues en todo caso los profesionales también tienen que ver mucho, ¿no? Los técnicos que viene trabajando seguramente en diferentes direcciones, digamos. 7:21 a.m. Ya tenemos en la línea telefónica al gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Fred Arredondo. Pues como sabemos y conocemos a Fred, él es aquireño y bueno, también de hecho aprovechar este espacio para hacer llegar el saludo por los 165 aniversario del distrito de Aquira. Fred, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al informativo Huillaricuy. Gracias, Liz, gracias por esta oportunidad. Felizmente entró mi llamada. Bueno, aprovechar este tiempo que me dan para poder saludar, estirar mis brazos y abrazar a Aquira, una tierra histórica, por estos 165 años de vida, en realidad republicana, ¿no? Porque nuestros pueblos, la característica de estos pueblos del Ande es que no solamente son pues estos pocos cientos de años, sino que son miles de años de permanencia del hombre andino, del hombre de esta parte del planeta. Son miles de años que venimos habitando, ¿no? Los andinos, no solamente en el Ande, sino desde la costa, ¿no?, las poblaciones más antiguas, ¿no? Y quiero hacer llegar mi abrazo por estos 165 años, ¿no?, reconocidos. Aquira, a este hermoso e histórico pueblo, antiguo pueblo de nuestra provincia, que poco a poco, día a día, va luchando por un progreso sostenido. Esperamos, los aquireños, que recobre el sitial que siempre ha tenido históricamente este pueblo, un pueblo antiguo que ha sido importante en diferentes épocas de nuestra historia. Y a todos los aquireños un fuerte abrazo y brindar por mañana, en que, bueno, celebramos el aniversario, brindar un vaso y un abrazo fuerte. Akira, te abrazo, estiro mis brazos y te abrazo. Gracias, Liz.
Economista Fred, le saluda César Loaiza. Akira es una tierra bastante conocida por su legado histórico y también por lo que viene a ser los atractivos turísticos que ofrece. Dentro de ellos tenemos el Cacacárcel, que es bastante visitado por turistas nacionales y también extranjeros. ¿Usted conoce algo más de que nos pueda referir del Cacacárcel allá en nuestro distrito de Akira? Por supuesto, este peñón que inicialmente por legado oral lo conocemos como Sojiacaca. Sojiacaca era un antiguo sitio ceremonial por la cantidad de tumbas que se encuentra alrededor, o sea, vestigios de tumbas. Era un sitio sagrado que cuando llegan los españoles lo reconocen inmediatamente y lo bautizan como Castillo de Santa Ana y Santa Bárbara, que es la patrona de las Fuerzas Armadas, no solamente del Perú, sino también de España. Entonces, a la postre, después se utiliza como un centro de extirpación de idolatrías, y después del levantamiento de Túpac Amaru se convierte en cárcel pública, que funciona hasta 1914 o 17 más o menos, funciona esta cárcel pública. Entonces, hay vestigios de su sacralidad. Claro que posteriormente se ha sobrepuesto esto de Cacacárcel. Sin embargo, nadie estaría orgulloso de una cárcel por más que haya tenido a los presos más renombrados, ¿no? Y creemos que Sojiacaca es el nombre primigenio y que debería llamarse como el lugar sacro que siempre ha tenido, y que hay muchos vestigios de ello, y que, bueno, seguramente en algún momento estos calabozos, por ejemplo, ya posteriormente le han puesto calabozo de mujeres, calabozo de varones, que es una falacia, no es verdad eso, que las mujeres hayan estado presas en ese tiempo, y otras falacias que después el gusto popular o la imaginería popular le ha estado poniendo. Sin embargo, es parte de la cultura Akira Yanaguara. Los Yanaguara estaban divididos en Mara Yanaguara, Piti Yanaguara, Akira Yanaguara y Maymania Yanaguara, que es lo que actualmente es Chalhuahuacho, toda esa zona. Y bueno, los Akira Yanaguara, asentados en todo este valle del Josep, tenían como un sitio sacro el Sojiacaca. Sojiacaca quiere decir peña que nace de la tierra, más o menos. Entonces habría que recuperar tanto, no solamente como cárcel pública, sino o cárcel de piedra, sino también como el lugar sagrado que ha sido antes de la llegada de los españoles. Perfecto, muchísimas gracias, don Fred. Akira está cumpliendo 165 años de vida republicana, de vida ya como distrito. Y nuestro saludo a todos nuestros amigos de la provincia de Cotabambas, y en especial, sobre todo a nuestros amigos aquireños que brillan pues a nivel nacional, regional e internacional. Y también el saludo correspondiente para usted como gerente de lo que viene a ser el gobierno municipal de la provincia de Cotabambas. Un abrazo muy grande como aquireño y también promotor de la música de ese distrito. Le saludamos desde aquí, desde Radio Surfui, y feliz aniversario. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Fred. Gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos los aquireños, a ustedes también, por favor. Gracias. Reciban mi saludo, mi aprecio y mi admiración. Buenos días. Saludos para Akira. Muchas gracias, Fred. A través tuyo, pues hacemos llegar desde Radio Surfui estos 165 años de creación política. Hasta cualquier momento.
7 de la mañana con 28 minutos. Ahí están los saludos. Usted, señora, caballero, a ver, Napaykuita Chaparichita Munashankichis, Pasiriki, Akira Yachtanchis, Asoepsriki, Juntaushaña, Pachak, Suhtachunkan, Pisca, Huatataña, Juntaushan, Checa. A ver, Napaykuita Chumunashankichis, Paskelgarikamuich 974-78-2420. Carilla Shaikuta, Facebook, un escape, Ñañaikuna, Toraikuna, Carishaiko, Checa Chaichape, Paskelgarikamun, Kampa, Kashankipasha, Arequipa llaqtapi, Cusco llaqtapi, Abancay llaqtapi, Kashankipasha, Kan Ñañay Toray, Lima llaqtapi, May Piña Tarikushanki Chaypas, Napaykuitaqa Sageata Mayku, no Kaiko Kariki Sepas, Ñawinchera Musako. 7 de la mañana con 29 minutos. En unos instantes ingresamos con el señor alcalde de la municipalidad distrital de Akira, pues la primera autoridad, para también con él conversar y de hecho hacer llegar los saludos en esta mañana. Hoy prácticamente ya la serenata se inicia en unas horas y pues mañana su día central, seguramente los desfiles de todas las instituciones que se harán presentes saludando pues al distrito de Akira. Ya está en la línea telefónica el alcalde del distrito de Akira en esta mañana en el informativo Willaricui, el ingeniero Gonzalo Paz. Pues bienvenido, señor alcalde, muy buenos días. Buenos días a todos los que escuchan la radio, a todo Cotabambas, especialmente Akira. Especialmente Akira. Señor alcalde, bueno, le damos ahí, pues abrimos el micrófono para que usted se dirija a su población por su 165 aniversario. Muchas gracias. Bueno, pues saludar principalmente a todo nuestro pueblo de Akira, que con gratitud a Dios primero, bueno, pues hacen las celebraciones por el 165 aniversario de nuestra tierra. Ha sido muy bueno estos años, tal vez hemos tenido también algunas vicisitudes, limitaciones, qué sé yo, pero todo ello ha contribuido en que mejoremos, ¿no? Y nos acerquemos también mucho más al Creador. Un saludo cordial a cada aquireño, aquireña que vive en Akira, a todos los que también por alguna razón están en las ciudades, en diferentes lados, inclusive en el extranjero. A todos un saludo cordial por este aniversario 165 de Akira. Señor alcalde, entendemos que prácticamente durante el mes se han hecho diversas actividades, después de estos 2 años encerrados, no haber celebrado como debe ser pues estos aniversarios. Felizmente hemos tenido la posibilidad en este año poder ya desarrollar muchas actividades y eso es lo que ustedes han venido desarrollando durante estos días y pues tenemos para hoy actividad importante, por ejemplo el desfile Moda Akira 2022, tenemos la serenata o Festi Akira, como se le ha denominado, pues que inicia también desde tempranas horas para poder darle la facilidad a la población en general pueda disfrutar de nuestros artistas. Sí, así es. Bueno, el día de hoy en la mañana a las 10 empieza Akira Moda, la segunda edición. Las chicas se han preparado ya, están ahí muy hermosas. También las artesanas, tanto en el CEPRO, y también talleres que aquí en Akira ya, digamos, funcionan, van a mostrar la ropa que están confeccionando y las chicas van a modelar esa ropa, ¿no? A las 10 de la mañana hasta el mediodía. Luego de eso se viene también artistas. Vamos a hacerlo en el día, una buena parte. Se presenta pues Sonia González, que es una artista aquireña que está teniendo popularidad, está subiendo, digamos, ¿no? Asimismo se presenta el Cholo Cibernético. Tenemos ahí a Nancy Manchego, más o menos a las 3, 4 de la tarde. Luego de ahí serán los Runas, o Gualberto Apaza, los Runas y Fragancia más noche. Pensamos cantar el feliz aniversario, ¿no? A la medianoche. Y con eso terminaría la actividad. Perfecto. Señor alcalde, ¿cuál es el mensaje que le hace llegar usted como primera autoridad del distrito a Akira en estos 165 años de vida, en este caso, pues, política, vida republicana que tiene nuestro distrito? Sí, bueno, pues, a cada aquireño y aquireña tenemos que incrementar nuestra fe, ¿no? Nuestra fe en esta vida. Tenemos que quitarnos los miedos,
hemos tenido muy buenos resultados con muchos de ellos. De todos modos necesitamos aumentar nuestra fe en las cosas que hacemos, también en Dios. Sigamos adelante luchando. Akira creo que se ha caracterizado por ser un distrito que, a pesar que vienen los problemas, sobresalen, ¿no? Entonces yo me admiro, me maravillo de vivir en esta tierra. Tenemos bastantes recursos. Ha estado Dirsatur hace 2 días aquí. Sinceramente se han llevado una maravilla. Han estado recolectando fotografías de todo lado. No solamente hay arqueología, también hay cultura, hay paisaje, bastante paisaje, muy bonitos lugares, parajes que tenemos en Akira. Tenemos también para hacer turismo de aventura y otras cosas más. Sinceramente es una tierra prodigiosa, Akira, ¿no? Entonces poco a poco iremos mejorando seguramente los accesos y una y otra cosa que lleven a que mucha gente más venga, ¿no?, a nuestro distrito. Claro que sí, muy bien, perfecto. Nuestros amigos del distrito de Akira están cumpliendo 165 años. ¿Cuáles son las principales obras que podemos resaltar de la gestión del señor Gonzalo Paz, señor alcalde? Bueno, el Consejo Municipal en pleno ha estado muy de acuerdo con las políticas que se han implementado, sobre todo, digamos, en el campo de la agropecuaria, ¿no? En esta feria, por ejemplo, hemos tenido varias muestras de ello. Algunos ejemplos, por ejemplo, que podemos resaltar. En las anteriores ferias la gente compraba ganado, o se alquilaban, o se prestaban para la feria, ¿no?, para concursar para los premios, por decir, ¿no? Actualmente tenemos ganadería propia. El proyecto Vacunos que hemos tenido bastante nos ha apoyado en ese asunto. La gente se siente muy contenta. Hemos tenido reunión de los ganaderos. Hemos hecho un sinceramiento de las cosas. Y bueno, pues aquí está empezando con su propia ganadería. Tenemos bastantes ejemplares, digamos, nacidas por inseminación. Y en el campo, por ejemplo, de lo que es el ganado o la alpaca, fuertemente ha sido la mejora y el cambio, ¿no? La artesanía que se está haciendo ahora. Antes no se valoraba el color de la fibra de color, perdón, solamente lo blanco. Ya empezaron a matar alpacas de color. Para carne lo destinaban, pero ahora se han dado cuenta que la alpaca de color tiene mayor valor que la alpaca blanca, ¿no?, la fibra blanca. En todo caso, ha habido mejoras sustanciales ahí y se ha mostrado en la feria, ¿no? También podemos ver ahí, por ejemplo, como ejemplos nomás, que siempre comprábamos pacas de Cepú, no traíamos desde otros lados, ¿no?, de Cusco, de otros lados traíamos las pacas para los animales, ¿no?, el forraje. Este año hemos alimentado a las alpacas con nuestras propias pacas producidas en Akira, ¿no? Son algunas de las cosas que hemos mejorado en esos aspectos. El proyecto de papas también bastante mejor ha tenido. De todo modo, siempre ha sido en función de la voluntad, la credibilidad de la gente, ¿no? Y los que han creído, hasta han combatido el granizo con los cohetes antigranizo, que por fin en Akira sonaban, ¿no?, cuando venía la granizada. Y aquellos que no creían, pues tenían que después también tal vez lamentarse, porque finalmente funcionaba, ¿no?, los cohetes antigranizo, ¿no? Entonces, algunos no creían que eso funciona, ¿no? Cosas así, tal vez son pequeñas cosas, pero tienen hondo significado en la economía de la gente, ¿no? Los proyectos lácteos que obviamente hemos apreciado y de hecho hemos disfrutado, pues en las diferentes ferias también, señor alcalde. Y efectivamente todos estos proyectos que se han venido pues ejecutando en estos últimos años, diríamos, son muchos. Y esperemos que obviamente estos proyectos, digamos, con el ingreso de la economía ya aumentado, obviamente, a nuestros distritos, en nuestra provincia de Cotabambas, pueda alcanzar y puedan ejecutarse mucho más y en todas las comunidades. La idea es poder atender seguramente a la mayoría, si no es a todas las comunidades, señor alcalde. Por ejemplo, mire, teníamos bosques de pinos donde crecían los hongos, ¿no? Año tras año, nadie lo aprovechaba. Teníamos niños con anemia y al costado hongos pudriéndose. Actualmente ningún hongo se pierde, todo se aprovecha y la gente también ha tenido recursos ahí y se han dado cuenta que mucho más podemos hacer. Entonces ya la gente le ha nacido el asunto de plantar más pinos, por ejemplo, ¿no?
Esas cosas yo creo que son de alto valor, dado que genera pues economía en las familias. Y de hecho estos están acompañados también por algunas obras que se han hecho. Ahorita por ejemplo estamos por iniciar ya, ojalá que pronto nos liberen la vía los de PACRI del MTC, una carretera principal hacia arriba que va a ser asfaltada con micropavimentos. Eso le va a dar también a Akira el asunto de dar condiciones al turismo, ¿no? Y el turismo es una parte vital para los aquireños, y yo creo que ahí, por ejemplo, en el 2019 hemos tenido solamente 1.200 visitantes en todo el año. Tenemos un cuaderno de registros ahí. Ha venido Dircetur hace dos días atrás y le hemos mostrado el cuaderno de registro que tenemos. En el 2016 han visitado Akira más de 16.000 personas. El incremento ha sido significativo, ¿no? Muy importante. Y eso contribuye pues en la economía de nuestro distrito, ¿no? Así es, señor alcalde. De hecho, tendríamos mucho más espacio para seguir dando a conocer todo el trabajo que se ha venido desarrollando, obviamente, en toda esta gestión que usted pues ha encabezado, señor alcalde. Esperemos tener otro espacio, en todo caso, el día 30, en todo caso, el día jueves. Señor alcalde, le comprometemos, por favor, de hecho que ahorita nos están esperando ya otra entrevista. Muchísimas gracias por la comunicación y bueno, les damos unos minutos más para que usted se dirija a su distrito, señor alcalde. Muchas gracias por su llamada, más bien a ustedes. Mi gratitud eterna a Dios, nuestro creador, que nos da la vida y nos brinda bendiciones, y gracias a todos los aquireños de corazón que permiten vivir al lado de ellos y criar mi familia también en medio de ellos, ¿no? Muchísimas gracias a todos y gracias por la cobertura a Radio Surfui. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muy buenos días. Feliz aniversario, Akira. Feliz aniversario, Akira. Gracias. Hasta la próxima. 7:40 estuvo el señor alcalde del distrito de Akira saludando y dando a conocer efectivamente todas estas estos proyectos y programas que se han venido desarrollando pues en su gestión. El jueves vamos a tener otro espacio para que nos dé a conocer mucho más estos atractivos, obviamente, como él lo dice, pues a lo largo de estos años de a poco se ha venido avanzando. Claro que sí, muy bien. Y ahora ya Panaicuna, casi 7:40 a.m. Nos vamos con la información hasta Abancay. Y es que el próximo 30 de junio se va a inaugurar una importante exposición del legado de Antonio Raimondi. En ese entender vamos a dialogar con uno de los promotores de esta exposición, el perteneciente al Museo de Antonio Raimondi, el señor Luis Villacorta, con quien estaremos conversando en unos instantes aquí a través de Radio Surfui, la voz de todos. Según nos han indicado, esto viene pues en el marco de lo que viene a ser el proyecto educativo regional de Apurímac, con quien en este caso pues se está desarrollando pues diferentes actividades en la región de Apurímac. El 4 de abril del 2022, el gobernador regional de Apurímac oficializó el lanzamiento del proyecto cultural educativo Tesoros de Apurímac por la huella de Antonio Raimondi, en el marco del convenio con la minera Las Bambas y la Dirección Regional de Educación de Apurímac, lo que permite el acceso a la información valiosa del trabajo del investigador italiano, el señor Antonio Raimondi. Y repetimos, el próximo 30 de junio, el jueves 30, se está inaugurando pues lo que viene a ser esta muestra importante del legado de Antonio Raimondi en la región Apurímac. Vamos con el contacto telefónico, ya estamos con el señor Luis, en este caso pues Villacorta, con quien estaremos dialogando acerca de este proyecto. Muy buenos días, Luis, ¿nos escucha? Buenos días, bienvenido a el informativo Huillaricuy en Radio Surfui, la voz de todos. Muy buenos días, un gusto saludar a través de su señal al pueblo abanquino y por supuesto dirigirme a toda la región Apurímac para este proyecto educativo cultural Tesoros del Perú, la huella de Antonio Raimondi. Perfecto. ¿De qué trata este proyecto en este caso pues de los tesoros de Apurímac por la huella de Antonio Raimondi? ¿Nos puede describir un poquito? Sí, le agradezco la pregunta. El Tesoro del Perú es un formato que el Museo Raimondi propone desde el año 2013 para recorrer todo el Perú, como lo hizo Antonio Raimondi en su oportunidad, es decir, hace más de 150 años,
como científico naturalista. Tesoros se ha venido desarrollando desde el año 2013 ya en 6 localidades distintas de nuestro país, en ciudades como Huaraz, Chavín, Cajamarca, Cusco, San Juan del Lurigancho y Arequipa. Y lo importante es que esta es la 7ª edición en un escenario que ojalá podríamos definir ya como post-COVID. Y el propósito de Tesoros es llevar el mensaje de Antonio Raimondi y de, digamos, los recursos, de despertar los pasivos recursos naturales de nuestro país al desarrollo, como él mismo decía en sus palabras, sobre la base de la reflexión de sus potencialidades. Para ello, Tesoros del Perú hace 2 cosas. Monta una exposición donde se presenta Antonio Raimondi en contexto y, por supuesto, también lo que él registra, descubre y anota sobre su paso por la región Apurímac, que ocurrió en 2 oportunidades, en 1858 y en 1865, pero a la vez y en simultáneo, nosotros desarrollamos un programa de capacitación docente que se coordina con las direcciones regionales de educación. En este caso hemos venido trabajando ya hace varios meses con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, la DREA, en un proyecto que implica la capacitación y equipamiento de 10 bibliotecas, de 100 bibliotecas y 100 docentes de escuelas de la región Apurímac, donde se representan, por supuesto, las 7 provincias de la región. Estos profesores van a tener un seminario de capacitación docente donde se les va a mostrar los materiales, van a ser los primeros que van a visitar la exposición, y a partir de ahí nosotros esperamos el efecto cascada, por supuesto, a través de las UGELs, hacia otras escuelas de la región, para que asistan a los eventos, al evento de la exposición, por supuesto, y al mismo tiempo también se beneficien de los contenidos educativos que se basan, por ejemplo, en atributos particulares de la historia local de la región Apurímac. Perfecto. Todo este trabajo se ha desarrollado mediante un convenio entre lo que viene a ser la Dirección Regional de Educación de Apurímac, Minera Las Bambas, y también hay auspiciadores que están promoviendo todo este trabajo que se viene desarrollando en Abancay en esta oportunidad, sí, señor Luis. Exactamente. Sí, nosotros somos la tercera institución involucrada. Nosotros somos la Asociación Educacional Antonio Raimondi, que promueve en Lima el Museo Raimondi y también el Colegio Italiano del mismo nombre, no muy conocido en la avenida Arequipa y ahora en nuestra sede de La Molina, ¿no? Que somos representantes de la colectividad italiana del Perú, como era Raimondi, que fue un naturalista italiano, pero que se arraiga a nuestro país, ¿no? Y se vuelve, como han dicho tantos historiadores, un peruano más. Entonces, el propósito de Tesoros es llevar valor a la agenda cívica local mediante la discusión del uso responsable y sostenible de nuestros recursos naturales y, por supuesto, nuestros recursos culturales, y promover la reflexión ciudadana sobre la base de la exposición y de las actividades conexas que promueve esta oportunidad, en este caso con esta exposición en la ciudad de Abancay, ¿no? Por ejemplo, Tesoros promueve concursos de arte, está promoviendo para primaria a nivel de collage y para secundaria a nivel de historieta, y son formatos que nos van a permitir identificar y, por supuesto, a partir de la labor de los profesores, a los futuros talentos artísticos locales, y a la vez estimular en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje el método científico de la observación, la experimentación, la descripción como la base de la formación de una cultura analítica, de una cultura reflexiva y de una ciudadanía, por supuesto, con identidad, pero al mismo tiempo involucrada desde la innovación y desde la historia y desde la cultura, como por supuesto un valor fundamental para el desarrollo a futuro de la región.
Señor Luis, ¿y cómo está viniendo ya, digamos, este trabajo después de haber firmado, digamos, este convenio? Entendemos todavía el pasado abril, el proceso de trabajo en las instituciones educativas, me imagino yo, junto a los docentes, los estudiantes en la región de Apurímac. Si nos podría contar sobre este proceso. Sí, le agradezco mucho la pregunta. Por supuesto, la institución que forma parte del convenio que ve directamente la acción con las escuelas es la DREA. La DREA ya emitió la directiva 0010, ¿no?, en la que especifica todo lo que es la participación de las escuelas de las 7 provincias de Apurímac en este proyecto. Y por supuesto, los canales de participación de los docentes, tanto en la capacitación docente como por supuesto en los concursos de arte, ¿no? Y también un tema muy importante, se pone a disposición de la comunidad educativa regional toda la información respecto de la exposición que se realizará en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Chabuca Granda. Como un tema muy importante a relevar es que la exposición y el ingreso a esta muestra es totalmente gratuita. Es decir, que toda la comunidad educativa y por supuesto la familia regional está invitada a venir y asistir y a disfrutar de la exposición. Tenemos materiales de Raimondi que van desde las acuarelas que pintó, sus libretas de viaje, cómo a partir de las libretas de viaje él va a avanzar hacia la representación del territorio nacional y la cartografía, una zona específica con sus rutas y los pueblos que visita exactamente cuando recorre Abancay, Apurímac, por supuesto. Y además toda la información de las rocas y minerales o una muestra representativa de las muestras que él recoge a su paso por esta zona. Entonces yo invito, y todo esto además quiero subrayar, es muy de nuestros tiempos porque viene acompañado de códigos QR, donde los alumnos y los profesores, pues adultos, pueden acceder a contenidos multimedia y microdocumentales donde se habla del árbol de Pati, del árbol de la Intimpa, se habla del flamenco, del cóndor, que son aves habituales, y todo esto también reseñado por científicos muy conocidos de fama nacional, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tenemos una explicación muy interesante de la diferencia entre una roca y un mineral hecha por un ingeniero geólogo, y realmente estamos muy contentos de este trabajo. Hemos trasladado desde Lima 3 toneladas de materiales porque se han traído vitrinas, se han traído objetos museales, pero también se han traído impresos. Tenemos un periódico de distribución gratuita, tenemos un brochure, volantes, los pósters para los colegios para que se haga la difusión. Tenemos un cuento muy importante del paso de Raimondi por el Perú y por la zona de Apurímac, donde se reseña su paso por Pachachaca y la zona de Curahuasi, cuando se entera de la existencia también de Choquequirao, ¿no? Entonces eso, además de este cuento, debo decirlo, está en español y quechua, que ha sido el contenido quechua revisado también por los especialistas de la DREA, para que ustedes vean el nivel de coordinación que ha habido. Y por primera vez, porque esa es la 7ª edición que se da de Tesoros, por primera vez estamos poniendo a disposición de los docentes de la región los concursos también en formato bilingüe, en formato por supuesto español y quechua, muy importante acá en la región Apurímac. Bueno, señor Luis, esta exposición tan importante que usted nos menciona, definitivamente la población se pregunta dónde se va a desarrollar, de cuándo hasta cuándo, en qué horario, por favor, la información. ¿Qué podemos ver también, no? Sí.
Sí, le transmito la información. Se desarrolla en la sede de la Escuela de Formación Artístico Público Chabuca Granda. Esto está en Girón, Cusco 302, del centro de la ciudad de Abancay. La exposición se inaugura este jueves 30 y se abre al público al día siguiente, es decir, desde el 1 de julio hasta el 19 de septiembre, desde las 8 de la mañana que abre el local, por supuesto, hasta las 9 de la noche. El ingreso es totalmente gratuito. Sin embargo, las coordinaciones de las visitas escolares van a ser informadas también y coordinadas con la DREA. Perfecto, muy bien. Felicitaciones a nuestros amigos de, en este caso, pues promotores de lo que viene a ser esta exposición del legado del señor Antonio Raimondi, un naturalista, un investigador italiano que ha visitado nuestro país y que ha dejado bastante información, ha investigado mucho en todas las regiones de nuestro país y es importante visitar, conocer. Muchas gracias. Muy amable. De verdad estamos muy contentos de estar acá. Yo quiero agradecer a nuestros auspiciadores, a Minera Las Bambas, por supuesto que ha sido fundamental en este proyecto, también a Minera Antares y el Instituto Italiano de Cultura, que también manda un saludo el embajador Giancarlo María Curcio acá en la comunidad de Abancay, y por supuesto la Asociación Educacional Antonio Raimondi, que es la institución que promueve al Museo Raimondi de Lima. Señor Luis, muchísimas gracias por esta información. Ojalá decimos a través de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, nuestros estudiantes, docentes de las diferentes regiones tengan la posibilidad y la oportunidad de poder llegar hasta Abancay y conocer pues esta exposición que ustedes estarán dando a conocer. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 55 minutos. Ahí está la información, César. Ahí está, Panachay. Importante lo que nos transmite el señor Luis Felipe Villacorta. Él es integrante de este museo de Antonio Raimondi y están haciendo un bonito trabajo de promover todo lo que nos ha legado pues este naturalista italiano en su visita por el país, y nosotros seguramente estaremos allá el próximo 30 de junio, ¿no? Y estaremos visitando pues a nuestros amigos de Abancay, promoviendo este trabajo importante en nuestra región Apurímac. Ari chay bikashan entonces soy pasque willarikuykuna ñañaturaykuna soy pasrik exposición nesqa aparikonqa Abancay llaqtapi ojalá chaqaytapunata hawanchiskunata imaynallatapas ichapas profesorkunapas chayunkuman kay exposiciones aparikonqa riki desde 1 de julio hasta 19 de septiembre ajay Abancay llaqtapi escuela de exposición de Chabuca Granda chaypiriki aparikonqa hinaspapas riki imaymana qillqasqanta anotekuna fotografía nesqakuna imaymana kashanriki seguramente que hay hueracocha Antonio Raimondi que hay llaqtanchiskuna hamuqtin pasaran que hay tariki pai que hay investigaciones kakuna tariki ruariqtin chaychakuna riqsinanchis yachananchis rikunanchis chayqa seguramente desde la Dirección Regional de Educación UGEL nesqakuna riki que hay coordinaciones kakunata ruarispanko y wawanchiskuna rikumunman qawamunman chay trabajo nesqa ruwasqankunata por las huellas de Antonio Raimondi. Bueno. Tariki ruarikushan asaypas kay q'imiriyniwan Minera Las Bambas nesqa q'imiriyniwan chaykunapas riki ruarikamun nesqanman hina weraqucha Luis Villacorta con Antutamantan 3 toneladas han traído de materiales de exposición. Chay nanar q'ipikus pariki Lima llaqtamanta paykunapas kay Abancay llaqtakama chayamunku chayqa el tema de logística chaykunayariki
gasto con Apscallanta. Claro que sí, y es importante para nuestra población apurimeña, para nuestra región Apurímac, para todos los ciudadanos, conocer estos, en este caso, pues, estos saberes, todo lo que se ha podido anotar y conocer, pues, tras el paso del naturalista Antonio Raimondi por nuestra región. Esta exposición está abierta desde el 30 de junio hasta el 19 de septiembre allá en Abancay. La visita es gratuita de lunes a viernes. Estoy seguro que muchas instituciones educativas van a estar visitando, pues, y conociendo este legado histórico. Importante. Muchísimas gracias, Huayquicuna. Muchas gracias a nuestros amigos del Museo Antonio Raimondi, quienes vienen trabajando arduamente por promover estos conocimientos que nos ha dejado, pues, este naturalista italiano. Y Morasña, 7:58 aquí en el informativo Huillaricui. Vamos con más información. Huayquicuna, Panaicuna, Kay, Guaira, Wasinchispy, Surfui, Llapanchis, Limaini. Que hay trabajo, mesa de trabajo en Escapayacu, Shariki, que ella está en Chispeca, entero Hawapi, comunidad con Apicarisha, Maipi, Pumamarca, Casan, Huancuire, Chuatere, Chila. Chuaquere, Chila, Rimarishanco, Cusata, Ñaupajmamrik, Aparishanco, que hay mesa de trabajo en Escacunata, que hay picachan gobierno, representantes, Riki, ministerio en Escacunamanta, Cachan minera, Las Bambas, representante, Peicona, Riki, decisiones, Escacunata, Riki, al Ñaupajman, Aparishanco, Chenayata, Riki, representantes de comunidad en Escacuna, Alintak, Emeneacus, Parimaneacus, Paya, Chacaita Ponetak, Chaesunchis, acuerdo en Escacunaman, ya, Chaitan, Riki, Yarimushaikiko no kaikupas chaikuna kashan kay distrito de Chalhuahuacho Nescapi Aparikushan. Bueno, esperemos que se lleguen a buenos acuerdos en favor de nuestra región de Apurímac. Recordemos que nuestra región de Apurímac requiere el apoyo de todos y requiere que lleguemos a consensos para poder salir adelante. 7:59 a.m. Panay, nos vamos de inmediato con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Chaypiña Taricamusian, Huaracocha Guillermo Recharte, Listuña Gasenriqui, ña periódico con Picamusian, ña Maipiña Chariki, Isquinapich Sayashan, y Matachariki, Roacamusian, que cachan reporte de primeras planas de los diarios de circulación nacional de el Huillaricui. Jacucho Panachay, Chura muy pacha. Muy pacha. Ajá, entonces Chaypiña Kashan, Guillermo y Meinayan Kapashanki, Kwai Katan Konanka periódico tak Eperamunki. Guillermo, Chaypichu Kashanki. Puñura Puncho y Meina. Y mata pasar para Guillermo. A ver, vamos a devolverle la llamada en todo caso. Guillermo, mucha atención. Hueracocha Guillermo, Oscaya Tariki celular Takapirimu y Hueracocha Chemica Sariki, Guajarico y Conan, que Guaira Wasinchimanta, Surfo y Yapanchirimaini. Nos vamos en unos instantes con las primeras planas de los diarios de circulación nacional, regional, aquí en Surfo y La Voz de Todos. Chaypiña Kashan Guillermo, Puñera Psanquichina, Chiricho Campas, Hueracocha Guillermo Taca, Sincerachipo. Panay, buenos días. Buenos días, Hueracocha Guillermo. Hay a periódico tan Eperamonki. Mamá, Yangata, Gamasita, Linda, Yangata, Pachimanki, Yangata, Hepichawashanki, Aska periódico con Acayane, Panay con Anja, Aska, Hueracocha, Cecitar, Jambak, Suma Puncho. Hatun Poncha, Huaracocha, Guillermo, Aliyan Chiminaya, Maipiña, por Yanqui. Bueno, con los Zetacuchane, comunidad con Anaña, Altupiña con Acayane, que hay Totara, pero Totara, los etapas. Cherek Hasa, Hasan, su paita, pateamos ya están chicunata, pero eso sí, al tope jamán, Naima fui, pues Ricocuchi, y materia primana, Ricocuchi, total, azulito, suma, cachan, hermano, punchado, con eso sí, sombrero a la ancha, o si no también una gorrita que te tape todo el cuello, hay que salir hay que, con mucho cuidado. Ya con Anja periódico, una tarde pasamos a su manacho, campo sobre la cocha, Liz, señorita Liz, Jania, autorización, Juanqueja. Sí, que era cocha, Guillermo, y Arimushaikiko, adelante.
Muchas gracias, amigos. ¿Cómo están de Cotabambas a todos y cada uno de ustedes de las atención de los 6 distritos, amigos, y de otras numerosas comunidades, amigos, que tenemos en nuestra provincia de Cotabambas? Que ahí piñan cachan diario periódico Cona. Yo bajo Guayacuna, Panaicuna, podremos a ver, baja Arequipa, Suyomanta. A ver, primero vamos a ir a Puno, a la ciudad que efectivamente apoyó en la elección a nuestro presidente de la República en más del 90%, creo. Ahí el diario Correo de Puno dice, atención, Castillo se corre de fiscalización. Mentajo, Reicona, Jaena Puncho, o el Jocha Hatun Camachico Puninchis, Mana Punconta, Yachtamas de Cuna Palacio, Punconta Quichancho. Chay levantan yang gallanya Guayacuna, Panaicuna, o el Jocha, o Torongocuna, o el Jocha Congresista Cuna, Javapayacón, Curricamanta, Quichaosun, Chumanachka, Jaikununchu, investigación a Palera, Panespa, Javapayacón, Chay levantan Manan, Guayacuna, Panaicuna, o el Jocha, presidente Quichancho. Pero semana pasada iniciarán todas las investigaciones, voy a acudir, todas las preguntas voy a responder, cualquiera sea el caso, yo estoy para contestar. Iniciarán, mire, con la mano, aquí champacho, vaya a una panaicona, congresista con la, se levantan y fotochapi y hasta más de cuna, rechazan migajas. Ahí está un ciudadano puneño reclamando, amigos, atención, parece que son ahorristas, dice, porque atrás hay un banner que dice algo sobre los ahorros en Credicop. Ahí dice, socios de Credicop no aceptan proceder de cooperativa. Ahí dice, la Superintendencia de Banca y Seguros publicó un listado de devolución de depósitos por un monto de 750 soles. Cuando algunos socios depositaron hasta más de 100.000 soles. Cuando las cooperativas se van a la quiebra, entonces quien asume la devolución de dinero es la Superintendencia de Banca y Seguros, pero pone pues un límite, y ese límite es 750, pero hay socios que han depositado hasta 100.000 soles. Bueno, es difícil la situación. Vamos a Arequipa, amigos, el diario El Correo. El diario El Correo dice, se duplican casos COVID. Atención, cuarta ola pone en alerta a salud. Ahí dice, a ver, atención, cada semana se reportan más infecciones en personas de diferentes edades. Las autoridades de salud advierten que el peligro no ha pasado. Bueno, este es respecto a la situación de COVID, amigos, que están aumentando en algunos casos, pero sobre todo aquellos señores que no han cumplido con la dosis correspondiente. También dice, atención, el diario El Correo de Arequipa, Castillo se corre de investigación. Ahí aparece la fotografía del señor presidente de la República. Vamos a ver a otros diarios del sur del país, amigos. Vamos con más diarios del sur del país. Aquí tenemos ya, atención, ORT Panachay, que Piñancachan, diario El Chasqui. Se cita release, el diario El Chasqui recién nos hacen llegar al día siguiente, vale decir, el día de ayer enviaron, hoy día ha llegado el diario El Chasqui. Ahí aparece pues efectivamente los atentados contra las empresas mineras artesanales. Entre mineros artesanales se han agarrado a pedradas y a bombazos molotov. Me parece, acá dice, incendian 2 excavadoras. Esto se produjo, se produjo los atentados, ¿en qué parte de dónde ha sido? Por Aymaraes. Ha sido en Sañaica, Aymaraes, excavadora entre mineros artesanales, mineros ilegales. Ya, mineros ilegales tienen que ser, porque cuando ellos utilizan ya prácticamente maquinaria de gran poder, son minería ilegal. También, amigos, atención, dice el diario El Chasqui, ¿qué más dice por aquí? Bueno, ya son cosas intrascendentes. Vamos a ver, nos vamos hacia otro diario abanquino, amigos. En este caso nos vamos con el diario El Pregón. Se enfrentan por control de la Pampita. Esa es la Pampita, atención, dicen, enfurecidos comerciantes se agarraron a pedrada limpia. Ayer comerciantes del mercado Las Américas y del local conocido como Elefante Blanco en Abancay se enfrentaron por el control del área denominada La Pampita, en donde se instalaron ambos grupos para expender sus productos. Los vendedores o las vendedoras se apoderaron, se apedrearon, resultando varias de ellas con heridas leves.
chaypre que la de pacos con jato pacos con la más de con pampacha casi hueque chaypre de pacoran corre que mercado sin pacha mercados América sin pacha pampacha chaypre hueque con ganan para alguna gana con espacio chata chaypre jato en algo Rumeo la más de con changana de con manta mana me carten hueque que suta japen con corpata japen con chaywan changana yo con ya más de con vamos qué más dicen por aquí. Exigen salida de crisis política. Gremio de Construcción Civil de Abancay participó de Jornada Nacional de Lucha. Están protestando contra la situación política, crisis política que el Perú no deja de pasar, amigos. Vamos a ver qué otros diarios tenemos, amigos de Ejecuna Panecuna. Estamos viendo en el sur del país. Nos vamos a la ciudad imperial, que hasta hace poco estaba en su mes jubilar. Vamos con el diario, atención, El Cusco. Dice, la convención espera soluciones y no mecedora. Así es, amigos, ahí dice, atención, la información, dicen, atención, Premier encabeza hoy misión con ministros para atender demandas planteadas desde noviembre pasado. En realidad, Cusco ya está en pie de lucha y ellos en realidad ya identificaron que los famosos consejos de ministros descentralizados solamente es para discursos políticos y no para soluciones. La situación está que arde, amigos, así que ya no le va a quedar de repente a ver al gobierno hacer consejos de ministros descentralizados porque le van a reclamar y eso es difícil para solucionar para este gobierno. Vamos con el diario El Sol. El diario El Sol de Cusco dice, agricultores de la Macro Sur alistan protestas, señor gobierno, escuche eso. Agricultores de la Macro Sur alistan protestas. Ahí están las manitas y prácticamente sentadas en plena pista y no dejan circular a los vehículos pesados, a ningún vehículo, amigos. Eso es lo que muestra el diario El Sol. Nos vamos a los diarios de circulación nacional, amigos. Mucha gente nos dice, señor Guillermo, ¿qué pasa? Usted solamente con los diarios de Lima, limeño nomás, pero ¿por qué no pone con los otros diarios? Ahora voy a decir, a ver, con los diarios de circulación nacional. Siempre me gusta empezar por este diario. A veces este diario un poquito que me alza la autoestima porque con el resto de los diarios se ve la realidad del país. Pero este diario siempre me anima un poquito a seguir adelante. El diario El Peruano dice, medidas técnicas para mitigar alza de combustibles, atención, evitan que subida de petróleo, atención, que subida de petróleo afecte a más peruanos. Oiga, ¿a qué peruano no le ha afectado en la subida del costo del petróleo y de los combustibles? ¿A qué peruano no le ha afectado? A ver, que alce la mano y diga, a mí no me ha afectado. Todo es en base al transporte, amigos. Atención, todos los productos se movilizan, se trasladan en base al transporte público, ya sea de carga o de pasajeros. Acá dice, atención, como dice el diario El Peruano, medidas técnicas para mitigar alza de combustibles. El Ejecutivo, o sea, el gobierno, el Ejecutivo amplía inclusión del GLP, gasol de 84 y gasolina de 84 y 90 octanos en el FEC. Además, suben compensación del diésel en ese mecanismo. Diálogo con transportistas de carga continúa. Y el señor presidente está en un escenario vestido a la usanza huancabeticana, con una casaca roja, su ponchito de colores, una guía de colores y un sombrerito huancabeticano dirigiéndose a la población y haciendo pelear efectivamente al Ejecutivo, peleándose con el Congreso. Mandan Congreso, aprueban cocho, cae proyecto y curata te irá y con yo caigo pues ya que han caído mana ya está te cocho atendita porque Congreso mana aprueban sancocho cae proyecto curata ni papaya Hawaii con la panegona ni chan takana de cuchane que ya está más con Congreso en Hawaii con la cocha Castelló. A ver, vamos con más diarios. ¿Qué hora es, Cincirica? Avísame, por favor, ¿ah? La hora, amigos, 8 de la mañana con 11 minutos. Tengo tiempo todavía, creo, parece. Vamos a ver, ¿qué más dice por aquí en los diarios, los principales diarios? A muchos no les gusta, amigos, digamos, escuchar al Comercio, escuchar La República, escuchar, digamos, al diario económico Gestión.
Pero ahí está, pues se ve lo mismo que estamos diciendo con los diarios de Puno, Correo, Cusco, Arequipa. Vamos a ver qué dice el diario El Expreso. El diario El Expreso dice: atención al señor presidente, se le ve la silueta del señor presidente con su sombrero todavía, con su sombrerito, su mascarilla. Atención, corriendo, full, al trote. Ahí dice, atención, diario Correo dice: corre Castillo, corre. Corre Castillo, corre, así dice, ¿no? Entró en pánico y viajó a Huancavelica, dejando plantada a la Comisión de Fiscalización. Te deja, una foto, mandan Huayreco, Palacio Taja, Dijaratamos, Sejaico, Huancavelica, pasea con el Jamista, Sejaico, Huancavelica, ya engaña congresista que nos purita con que ya estamos una dicha, buena fecha, Palacio, Taquichavanchis, no buena fecha, Castillo, Palacio, Taquichavanchis. Manan, niño. Vamos a ver qué otro diario, revisamos, atención, el diario La República. Entiéndase que el diario La República, el diario El Expreso, el diario El Comercio son distintos grupos, ¿ah? No me vayan a decir que son del mismo grupo. Entonces el diario La República dice, atención, Castillo podría ser acusado de infracción constitucional. Ahí dice, por no responder a la Comisión de Fiscalización, advierten juristas Cairo y Espinosa Saldaña. Guillermo Chaymanín Mantarme, Guillermo Chajanenja, Huerajocha Castillo, gobierno Tucuracapuctín, cárcel Piñan, administran Jabayastama con la cárcel Ocupiña, Puño Paconja, yo ganen, Chaita yo ganen, oye, estás de Chacuita, Narvaya, Huerajocha Castillo. ¿Qué más dice? Atención, amigos, atención por aquí, atención. Dice el diario La República, no habrá justicia por ahora para Inti y Brian. Otra vez blindan a Merino. La subcomisión de acusaciones constitucionales ha reconsiderado su decisión. No se puede abrir investigación sobre este caso. Manan Cangati investigación. Kaigiska y Machtachacona o Años Manta. Manan Kitacungati investigación. Saina también Congreso, pues Congreso tiene más del 80% de desaprobación, ¿ah? Castillo tiene más del 72% de desaprobación, ¿ah? Cuidado. Vamos a ver qué más dice, atención, el diario El Comercio. Castillo incumple su palabra y no responde a fiscalización. Repito, Castillo incumple su palabra y no responde a fiscalización. Antes Castillo que no más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Vamos a ver qué más dice el diario El Comercio respecto al incumplimiento de su palabra del señor Castillo. Mandatario viajó a Huancavelica en vez de dar declaraciones. Pese a que había aceptado interrogatorio, el presidente desistió a último momento y no recibió a la comisión que investiga irregularidades. En su defensa, o sea, su abogado, ha dicho que no hay garantías del debido proceso. Informe final del grupo de trabajo se debatiría este jueves en el Congreso. Joaquín Nishangoña, vacancia, Nishangoña. Canchu, Manachucan, Razum, Guayacona, Paneco. Jangona se ataja, Nenayet. ¿Ah? ¿Qué más dice por aquí? Tránsito terrestre fue fluido en primer día de paro. Efectivamente, amigos, Guayacona, Paneicona, Mercado Cunaja, quizás en Lima Yactacunape, Arequipa, Pijicape, Piurape, Coscope, Yactanacona, Mercado Cunaja, quizás se callan, pero Guayacete, Panachay, Pentapas, Guayacona, la venta no se ha desarrollado tanto así, ha bajado la venta el día de ayer, pero los productos de primera necesidad de pan llevar, productos de la agricultura han ingresado a los mercados, ¿ah? Entonces no hay todavía desabastecimiento. Parece que sí, los mercados siguen captando la llegada de productos. ¿Qué más dice el diario El Comercio? Salud en alerta por la viruela del mono y la cuarta ola del COVID-19. En verdad, amigos, ya Pacuchán, ya COVID, o que hayamos un que manapacha vacunación, la neta chichorache con que dosis knate ya, ta ponquita, ta caemos un que, ¿ah? Aló, ¿estás ahí? Ya, listo. No estás con la vacunación completa, con las dosis completas, te deja un cochizón que hay. Vamos a otro diario. Vamos a ver, atención, nos vamos al diario Gestión, el diario económico.
hay stock en mercados mayoristas en Lima, pero precios suben hasta 71%. Ahí está, pues. Han entrado los productos, sí, a los mercados. Pero los comerciantes ya también han empezado a especular. Pues, por supuesto, el camionero ha llegado dándole le ha cobrado más al mayorista que al comisionista, le ha cobrado un poco más en el transporte. Entonces, el comisionista le vende al minorista a un precio más elevado y el minorista del mercado ya no te vende la papa a un sol 20, pues ya lo sube un sol 80, 2 soles. Vamos a ver qué otro diario tenemos. Atención, el diario Perú 21. Perú 21, no pasaron de la puerta, pero Castillo pierde la oportunidad de aclarar su situación penal y se corre por cuarta vez de la Comisión de Fiscalización, dice en primera página, amigos. Y también en la parte superior derecha dice, paro sin bloqueos, pero con consecuencias económicas. Hermanos lindos, esta es una buena lección. Si yo me declaro en paro, pues no salgo a las calles, tampoco movilizo mi carro, mis cargas tampoco me voy a detener, pero no tengo por qué cerrar la carretera, pues. Y nadie escucha, pues hanker y carretera, paro todo, pues no estoy queja. Guillermo Chaya, parjate chumaititas, pero mané carretera, pues hay mancho, carretera ya panchista. Ahí ya está, señora Liz, me voy a dar un esquema porque cachame el diario El Trome, El Ojo, Exitosa, La Razón, El Popular, está el diario Depor, el diario Men, el diario Chino, Jalafequicuna, el diario Chino, el Extra, el diario Uno, toco el periódico Una Casa, Jalafequicuna. Ya llega pues tu muy quema, señorita Liz. Ahora, cocha, Guillermo, cosa, soy pasriki con tutamantan paja y me manan riki, vamos a huillacuicuna, tu pagunas camaña, pajarin cama. Pajarin hecho tu pacuso, para meter Liz, o era cocha, cecita, temprano te ajataremos que era cocha, cecita, jampas. Y ya hoy que pues chojilla ñare, jore muchan, que ya la añintea, o era cocha. Temprano te ajatares pañacunay, chojillita, orjonay. Y yo que kita pas alin tata coche chico que mira y pa juliana y en ocasión. Wow, yo rajiaña, cierto. Facebook ping hari como si hay quitas. Hubiera coche cecita, buenos días. Buenos días, don Guillermo. Muchísimas gracias por sus halagos. Le agradecemos. Muy buenos días. Hasta la próxima. Lo vamos a tomar en cuenta. Lo vamos a tomar en cuenta, dice. Guillermito, pagar en cama. Pagar en cama. Bueno, ahí estaba don Guillermo Recharte, siempre pintoresco con sus primeras planas. Huayquicuna panaicuna kamika sanriki kay informativo Huillarico y no caikuña pasana patapiña taricamusaiku, casi anriki información en el plano nacional. Huayquicuna panaicuna hay noticias que tenemos también en nuestra mesa de redacción Panachay. Ari, a ver, justamente Nemushar, Ari, que un napi que hay la convención Hataricamo y Tamunashan tiene que cumplir el gobierno lo que ha prometido. Nispa Nemushar, Chaimantari, que asoipas agrario, Neshari, que pega una amenaza Neskata Churamushan Cuña, Hatarian Cacuchcampas. A ello, pues, se dice que el premier Aníbal Torres llegaría hoy a Cusco, justamente para dialogar con los cocaleros, esto en la convención. Bueno, arribó, dice el primer ministro, para buscar evitar, obviamente, pues, estas confrontaciones entre los productores de coca, quienes han anunciado también iniciar una huelga. Esta reunión será en la provincia de la Convención en Cusco, con los más de 30,000 cocaleros. Bueno, los cocaleros de la región imperial esperan que el premier Aníbal Torres anuncie hoy en la convención la adquisición de toda la producción de hoja de coca y restauren pues lo que viene a ser o reestructuren pues esta empresa nacional de la coca conocida como ENACO. Esos son los principales puntos principales que están pues en nuestra plataforma de lucha, menciona así, y confiamos en que se darán pues anuncios. Miles de hermanos estarán en la plaza de Quillabamba pendientes de la reunión
Advirtió así Rómulo Ramos, secretario de la Federación Provincial de Campesinos de la Convención Lares y Yanatile. Atención, nuestros amigos cocaleros están exigiendo pues de solucionar sus demandas, una reestructuración integral de la empresa ENACO, en este caso la empresa nacional de la coca. Torres confirmó su presencia y en este caso pues y las otras 4 ministros del Estado que estarán en la ciudad de Quillabamba a las 9 de la mañana para informar los avances de la mesa técnica sobre la problemática de la hoja de coca en nuestro país. Y al respecto también el dirigente recordó que para el 20 de junio pues tenían programado el inicio de un paro indefinido, sin embargo suspendieron pues la protesta luego del inicio de los grupos de trabajo. Ya se ha avanzado, esperemos que todo se oficialice hoy, así ha manifestado pues el dirigente Rómulo Ramos, secretario de la Federación Provincial de Campesinos de la Convención Lares y Yanatile. Mi casa ni que panachay, que mi casa ni que problema que hay hoja de coca en Escahuanriqui y preocupación por nuestros amigos productores cocaleros, más de 30.000 productores cocaleros que están teniendo problemas porque no se está pudiendo comercializar su producción. Claro. ENACO está teniendo algunas dificultades, esta empresa nacional de la coca, y lo que ellos están pidiendo es por favor que se reestructure y que se les dé pues que se les compre su producción porque afecta directamente a su economía. Claro. Pues de estos productores allá en la convención. Y ese tema de la reestructuración en realidad sí están pidiendo hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? César, porque pues efectivamente se sabe que, por ejemplo, durante la pandemia, digamos, igual no hubo la adquisición de la coca, pero digamos, los trabajadores de ENACO continuaban ganando y entiendo que les dan muy buenos sueldos, muy buenos sueldos en ENACO, y bueno, ellos están pidiendo obviamente una reestructuración. Hace mucho tiempo lo están pidiendo también los hermanos cocaleros. Bueno, lo que se tiene que buscar es que sea más eficiente el procesamiento, la compra de la hoja de coca y todo esto, para que también no perjudiquemos a nuestros amigos productores. Está bien, pueden tener el sueldo que tengan los funcionarios, trabajadores. La idea es que también demuestren con resultados de que se están haciendo las cosas bien en esta empresa como es ENACO. Hay preocupación por nuestros amigos cocaleros, esperemos se lleguen a buenos acuerdos y solucionemos estos conflictos sociales que se avecinan en contra del gobierno del señor Pedro Castillo. En Moras Yapanachay, 8:24. Vamos con otra información. Alejandro Salas dice que rectificación de la Universidad César Vallejo sobre existencia de plagio en tesis de Pedro Castillo es contradictoria. Bueno, ya ha habido una rectificación. La Universidad César Vallejo ha mencionado de que ya en este caso pues de que sí habría plagio en la tesis del señor Pedro Castillo y de su esposa, y bueno, pues hay preocupación por parte del Ejecutivo respecto a este tema. Ajá, y bueno, de hecho que como sabíamos la información hace meses, salieron en una conferencia de prensa, dijeron que no hay plagio, que no sé cuántos, y ahora sí, la universidad dice que sí. Pues ante ello el ministro de Cultura, Alejandro Salas, declaró a la prensa sobre una carta de la Universidad César Vallejo a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Bueno, a ellos en realidad les están dando la información, digamos, mucho más transparente, en que admiten justamente la existencia de plagio en la tesis de Pedro Castillo. Según su opinión, en las explicaciones de la Casa de Estudios, pues existe una contradicción. Deben salir a explicar al respecto, manifestó. Bueno, se ha dado un rectificado y serán ellos quienes tengan que aclarar por qué esa contradicción. Sin embargo, tendrá también que explicar si todas las tesis de esa época del año 2012 tienen la misma revisión exhaustiva
que le están haciendo pues a la tesis del presidente, así manifestó el señor Salas. Bueno, igual agregó y dijo, pues creo que es una casa académica que no solamente debe responder por la tesis del presidente Castillo, sino también en toda la promoción de esos alumnos, pues que efectivamente han venido estudiando y pagando sus derechos para obtener estos grados, manifestó. Bueno, el domingo en el programa Sin Medias Tintas de Latina reveló que la Universidad César Vallejo envió a la SUNEDU un documento en el que señaló la existencia del plagio en la tesis del señor Pedro Castillo. Esto más de en este caso, pues esto a más de un mes, cuando la Casa Educativa señalara que la tesis del mandatario tiene aporte de originalidad. Bueno, tendrá un poco de aporte de originalidad, pero gran parte de la tesis, al parecer, presenta plagios o copias, y esto pues es lo que se está denunciando a través de las instituciones educativas. Bueno, ¿qué les parece? Chay mi kasha Willariko y Hinaspan Miriki con Anka Kaina Kilaka Nisharan Miriki Universidad Neskamanta Manan plagio Nesja Nishuchu Ukchikayan Minis Papay. Una palabrita, un parcito. Chayna Chayaka con Anka Neramun Kunyat, seguramente de hecho la institución correspondiente, la SUNEDU, pues habrá formalizado, digamos, el pedido de un informe transparente, digamos, entonces recién, digamos, la Casa de Estudios pues está haciendo llegar este informe donde se da cuenta que más del 80% efectivamente hubo plagio. Bueno, ¿hubo plagio o hubo copia? O copia o plagio, ¿no? Bueno, Iman que mi casa, Enrique, que hay información. Pero también ayer el señor Pedro Castillo tenía que recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que busca pues conocer más detalles acerca de algunos presuntos ilícitos que se haya podido cometer dentro de su gobierno. Sin embargo, el abogado del señor Pedro Castillo, el señor Benji Espinosa, recomendó de que no recibiera esta comisión de fiscalización, Lisbeth. Así es, bueno, él de hecho ha recomendado e informó pues que la comisión de fiscalización estaba notificada que el jefe del Estado no los recibiera, pero pues obviamente a la última hora eso fue, entendemos que a los minutos faltando que deberían llegar al Palacio para recoger esta información, llegó a través de una mesa virtual esta recomendación o este documento de parte de su abogado. Además pues aclaró que el presidente, dice, la República pues no contestó o no cometió infracción a la Constitución política. Ahí está pues la chamba, como dicen, de los abogados. Bueno, Benji Espinosa, abogado de Pedro Castillo, afirmó que este lunes que los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso busca dar con un espectáculo al acudir al Palacio de Gobierno cuando ya están notificados de que el presidente de la República no iba a recibirlos. Además, aclaró que el mandatario no cometió infracción constitucional política. Y bueno, de hecho que a los diferentes programas, pues la defensa legal del señor al presidente consideró que el jefe del Estado no cometió una falta de respeto a la Comisión de Fiscalización, ya que se comunicó con antelación que lo brindaría su testimonio, que no brindaría su testimonio por presuntos actos irregulares durante su gestión. Pero sinceramente sí se conoce el tema, creo que acá están las horas en las que llegó. A ver, vamos a ampliar esta información. Bueno, me parece que se presta un show. La Comisión de Fiscalización que estaba siendo notificada declare que a las 7 de la mañana... Declaré. En este caso su abogado dice eso, ¿no? Declaré que a las 7 de la mañana el presidente no iba a recibir. A las 8 de la mañana volvía a declarar y pese a eso decían... No hemos recibido la comunicación formal. Eso es lo que menciona el señor, en este caso abogado. Es que no había formal, pues. A las 7 de la mañana él había declarado en algún medio de comunicación de que el presidente no los iba a recibir. A las 8 de la mañana volvió a declarar. Pese a eso, decían que no habían recibido una comunicación formal. Bueno, de repente será necesario tomar las declaraciones en los medios de comunicación para tomar como una comunicación formal. Yo creo que hay, en este caso, pues personas que redactan documentos y decir, señores de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente de la República no está de comisión y no podrá recibirlos. Ese documento quizás no ha llegado de manera formal a la comisión. Sí llegó, pero llegó ya a las, mira, dice, a las 9:11 ingresa por mesa de partes virtual.
Ya. A unos minutos, o sea, 9:12, dice, pues ingresa con la parte física, digamos, a la mesa de partes del Congreso. Así que no había necesidad, dice, que vayan al show, pero entendemos que la cita era ¿para qué hora? Era en 10 de la mañana, era 10 de la mañana, entonces a unos minutos, nada más, diríamos a los 48 minutos, sí entró el documento, pero claro, su abogado dice que yo salí a las 7 a declarar, a las 8 a declarar. Era que el abogado salga a declarar, finalmente, aunque sea, pues el presidente debió salir a decir que por estos motivos, en todo caso, no voy a poder recibirlos, que me disculpen, porque se supone que él ha estado convocando, llamando, yo voy a responder, los voy a recibir, y a unos minutos, pues decir, yo pienso, en mi opinión personal, es una falta de respeto. Bueno, ahí están los consejos también de los letrados, de los abogados, la asesoría de ellos a nuestros políticos. Bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que está pasando en nuestro país. Sin embargo, los problemas sociales están acrecentándose, los conflictos sociales, el combustible sigue subiendo, los precios de la canasta básica familiar sigue subiendo y esto está preocupando a la población en general. Esperemos que se dé a pronta solución a todos estos temas. Así y no es. se agrave esto, Lisbeth. Ojalá que no se agrave. Eso es el deseo definitivamente de todos los peruanos, de lo que ya estamos a seguir empeorando, a caer, a hundirnos mucho más. O sea, eso no es lo que queremos. 8 de la mañana con 32 minutos. César, antes de irnos hay que darle lectura a nuestros amigos, quizá, creo que escribieron en el Facebook de la radio. Muchísimas gracias a Lucio Hurtado Bustos. Qué excelente escuchar Liz Aldívar, Ricalde, desde Machu Picchu. Un abrazo, Lucio, para ti, allá en Machu Picchu, trabajando también, por supuesto. Bueno, Eduardo Arcos Lima, también escuchando siempre la Radio Surfui, Radio Poder Chasqui, allá en Cotabambas, en el 97.9. También Elio Sá, está también Eduardo Arcos Lima comentando, y también Carlos Yaya Miranda, quienes también están en la sintonía en las redes sociales. Les agradecemos el día de hoy. Antes de retirarnos, Lisbeth, está de cumpleaños de onomástico la señora Irene Arredondo. ¡Wow! La señora Irene. Grande. A ver, tenemos ahí algún fondito siquiera para ponerle. A ver, señor Chinchilico, vamos, a ver, Chinchilico, si nos ayúdanos, por acá debemos tener, yo creo. A ver, cumpleaños. ¿Tú lees? ¿Llegas a leer, César? No llego a leer. No lo encontramos. No lo encontramos. No, tiene que haber. Sí, de hecho que hay. No, por acá creo que está. Vamos a darle pues un... Ajá, ahí está. A ver, la señora Irene con este fondito, ¿ah? En el día de tu santo te canto esta canción con todo el corazón. Vengo a darte un abrazo celebrando nuestra amistad. Feliz cumpleaños en tu día. Feliz cumpleaños, señora Irene Arredondo, allá en el distrito de Cotabambas. Un añito más, seguramente el señor don Claudio Vilca está matando los tahuachaquis, está ya de 4 en 4 llevando ahí al horno para todos los invitados en este día muy especial. Un abrazo muy grande. Hoy día, 28 de junio, doña Irene Arredondo está de cumpleaños de onomástico, y desde aquí, desde el equipo de Radio Surfui, le hacemos llegar nuestros abrazos y nuestros cariños. Señora Irene, me sumo, por supuesto, a este feliz cumpleaños, y por supuesto de todos los integrantes de Radio Surfui y la cadena radial de la amistad. Te hacemos llegar un gran abrazo a usted, señora Irene. Disfruta de este día, que Dios la bendiga. Un gran abrazo. Bueno, con ese fondito nos retiramos. 8 de la mañana con 35 minutos. Muchísimas gracias por vuestra atención en esta mañana. Estuvo con ustedes Liz Aldívar y César Loaiza. Tupananchis Kama, Guayricuna Panaicuna. Nos vemos. Tupakunanchis Camaña. Ay, no, ¿dónde estamos yendo? La despedida. Casi me voy con otra despedida. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastante plantones.